23 nos dice, ¿qué fuerza P hacia abajo del plano inclinado de la figura 7.11 se requiere para que la aceleración hacia abajo por dicho plano sea de 4 metros sobre segundo cuadrado? Suponga que la masa son 10 kilogramos y que el coeficiente de fricción cinética es 0,3. Entonces ahí está la figura 7.11. Como me preguntan qué fuerza P hacia abajo del plano inclinado, entonces voy a colocar aquí la fuerza descendiendo. Entonces necesito de una fuerza P, me dicen que la llame P. Entonces, ¿qué fuerza P hacia abajo del plano inclinado de la figura se requiere para acelerar hacia abajo? Entonces, esto, recuerden que la aceleración la marcamos con líneas punteadas. Estamos diciendo que se mueve hacia abajo y que se debe mover con aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado. Dice, suponga que la masa, entonces este valor de masa son de 10 kilogramos, la masa de este objeto son 10 kilogramos y quiere decir que aquí hay fricción, miren. Entonces vamos aquí con colorcito, vamos a colocar aquí, a colorear esta superficie. Aquí en esta parte, en esta superficie, hay fricción y el mu de fricción me dicen que tome 0,3. Listo. Si hay rozamiento, entonces recuerden que como yo quiero que esto baje, que me dicen que la fuerza P debe hacer que baje, entonces el rozamiento actúa en sentido contrario, o sea que la fuerza de rozamiento va hacia arriba. Listo, ahora lo que debo colocar son las fuerzas que actúan sobre ese objeto. Entonces la primera fuerza que siempre colocamos, desde el centro del objeto, el peso. Y de una vez lo voy a calcular. El peso lo calculo como la masa por la gravedad. Como aquí me dicen que la masa son 10 kilogramos, entonces el peso será igual a 10 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces el peso me da 98 newton. Entonces ese objeto pesa 98 newton. Entonces ahí hallamos el peso, que es la primera fuerza. Recuerden que la siguiente fuerza es la normal. El 9,8, pues recuerden que es la gravedad de la Tierra, la gravedad terrestre. Entonces siempre será la masa por la gravedad terrestre. Recuerden que la fuerza normal se dibuja a 90 grados de la superficie. Como esta es la superficie, miren, fíjense que aquí hay ángulo de 90 grados. Ahí hay ángulo de 90 grados. Siempre entre la superficie y la normal hay un ángulo de 90 grados. Listo. Entonces hay 4 fuerzas actuando. La normal, el peso, la fuerza de rozamiento y la fuerza P que me piden. Ahora, lo único que tengo que hacer es colocar mis ejes X y Y. Entonces, donde llegan todas las fuerzas, miren que todas las fuerzas llegan a la mitad de la masa. Entonces, ahí voy a colocar mi eje X. Entonces, acá vamos a colocar mi eje X. Y acá, perpendicular, formando 90 grados con el eje X, que el eje Y. Entonces, fíjense en que el eje X y el eje Y quedan formando 90 grados y que dentro del eje Y quedó la normal. Lo siguiente que tengo que hacer es, me quedaron, ojo, este vector es paralelo al eje X. La fuerza P, mire, es paralela al eje X. La fuerza de rozamiento es paralela al eje X, o sea, lleva la dirección del eje X. Pero este peso no está ni en Y ni en X. La normal sí está en Y. ¿Listo? La normal sí está en Y. Entonces, en este ejercicio siempre, casi siempre, lo que hay que hacer es descomponer esta fuerza. Y este ángulo aquí que le dan a uno en el plano inclinado, mire, estos 30 grados que le dan aquí abajo, acá de pronto no lo alcancé a completar, ahí está, estos 30 grados que están mostrando, si los ven acá, 30 grados, mírenlos, ese se llama el ángulo del plano inclinado. Y ese ángulo siempre lo vamos a colocar acá, 30 grados. Entre el eje Y, mírenlo, siempre va a ser 30 grados entre el eje Y el peso. Siempre el ángulo de acá va a ser el mismo del ángulo de acá. Es una construcción geométrica que después podemos mirarlo. ¿Listo? Y ahora, como debo descomponer el vector, entonces miren lo que hago. Pongo una línea paralela aquí al eje X, miren. ¿Sí ven que esta es paralela al eje X? Miren el eje X. Es la línea amarilla. Esa línea es paralela a la línea amarilla. Y coloco una línea paralela al eje Y.
Y mire que me cortó al eje Y acá y corté al eje X acá. Y ahí dibujo las dos componentes de la fuerza. Entonces las dos componentes las voy a dibujar acá. Miren, esta componente se llama WY. Y esta componente acá arriba donde cortó al eje X, miren, se va a llamar WX. Son las componentes. Entonces lo que uno hace es quitar esta W y trabajar con WX y WY. ¿Por qué? Porque ahorita voy a hacer la suma de todas las fuerzas sobre X y todas las fuerzas sobre Y. Y como esta no quedó ni en X ni en Y, fíjese, esta está diagonal, no está ni acá ni acá, pues entonces por eso me toca sacarle componentes. Ahora, voy a calcular las componentes. Fíjense en este triángulo. Miren el triángulo que voy a subrayar. Si ven ese triángulo, entonces voy a trabajar con ese triángulo, que aquí el ángulo es 30 grados. WY en este triángulo, miren, WY la voy a hallar como la hipotenusa por el coseno de 30 grados. ¿Por qué hipotenusa por coseno? Porque esta WY es el cateto adyacente. Y el cateto adyacente de un triángulo siempre se halla, entonces aquí lo anoto, el cateto adyacente siempre lo van a hallar como hipotenusa por el coseno del ángulo. Y WX, miren, WX es esta, pero esta la pongo aquí abajo para cerrar el triángulo, miren. Esta sigue siendo WX, miren. Si ven que WX va bajando y es paralela al eje X, mire, va bajando paralela al eje X, pero esta aquí en el triángulo es la opuesta de 30 grados. Entonces, WX es hipotenusa por ser la opuesta por seno de 30 grados. Quiere decir que siempre el cateto opuesto va a ser la hipotenusa por el seno del ángulo. Siempre. Listo, lo único que me queda es hacer operaciones. Entonces WY, la hipotenusa nos dio 98 newton por coseno de 30 grados. Y la otra, entonces WX es hipotenusa, que son 98 newton por el seno de 30 grados. Bueno, hacemos esto en la calculadora. Entonces ya entro esto a la calculadora. A ver, rápido. Bueno, esto me da 84.870, ¿cierto? Esta de arriba, y la de abajo me da 49 newton. Y ahí están ya WX, WY. Siempre hay que hacer eso en plano inclinado. Y entonces ahora lo siguiente que ustedes hacen es borran esto, ya no lo necesitan porque tienen los dos vectores que equivalen a W. Entonces yo lo que hice fue cambiar el peso por los dos equivalentes, WX a WY. ¿Para qué? Entonces lo siguiente es, hago la segunda ley, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. Y hago sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Siempre se va a hacer esto. Y en X yo veo las fuerzas que hay sobre el eje X. Entonces, el eje X es este, ¿no? El paralelo al plano. Si ustedes ven, bueno, voy a tomar positivo, ojo, positivo hacia donde se mueve el cuerpo. Como el cuerpo baja, las fuerzas que bajen son positivas. Positivas hacia donde se mueve el cuerpo. Entonces, fíjense que aquí sería positiva P, porque va bajando. Entonces, tendríamos P. Negativa la fuerza de rozamiento, porque miren que la fuerza de rozamiento va subiendo. La WX será positiva porque va bajando, entonces aquí colocaremos más WX, ¿listo? Y ya no hay más fuerzas en X, solo esas tres, P, WX y la fuerza de rozamiento. Entonces cuando ya las tengo todas, igualo a masa por aceleración en X. Esta se llama la ecuación de movimiento, ojo, se llama la ecuación de movimiento. Y siempre en este tipo de problemas lo que usted tiene que sacar es la ecuación de movimiento. Para X, ¿no? O para el eje X. Para el eje X. Y ahora hace lo mismo, la ecuación de movimiento para el eje Y. Entonces mire las fuerzas ahora sobre el eje Y. ¿Cuáles quedaron?
Hacia arriba voy a tomar positivo acá. Entonces me quedó la normal hacia arriba, ¿cierto? Miren, la normal hacia arriba. Y WY me quedó hacia abajo. Entonces será normal menos WY, ¿cierto? Normal menos WY igual a masa por aceleración en Y. ¿Listo? Y esta es la ecuación de movimiento para el eje Y. Entonces uno siempre saca las ecuaciones de movimiento de cada eje. Ecuación de movimiento del eje Y. Listo. Y ahora lo siguiente que hace... No, en las del eje Y no iría la fuerza de rozamiento porque fíjese que la fuerza de rozamiento es paralela al eje X. Mire, este es el eje X. Sigue el puntero, mire, este es el eje X. Y toda la fuerza de rozamiento, mire, que va paralela al eje X. Entonces no entran en las de Y. ¿Listo? Bueno, y entonces lo siguiente que ahora se hace es reemplazar. P es la que me están pidiendo, ¿no? Me están pidiendo el problema que cuánto va a valer P. La fuerza de rozamiento, entonces dejo P menos. Recuerde que la fuerza de rozamiento es mu por la normal. El WX ya lo encontré, miren, me dio 49, entonces más 49 newton. Igual a la masa me la dan en el problema, me dicen que la masa son 10 kilogramos. 10 kilogramos. Y la aceleración también me la dan en el problema, me dice que la aceleración es de 4 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, también me dan en el problema el mu, ¿cierto? El coeficiente de rozamiento, me dicen que es 0,3. Entonces, aquí quito este mu y de una reemplazo su resultado que es 0,3. Bueno, y ahí, si ustedes se fijan, me quedaron dos incógnitas. ¿Esto que es normal? Bueno, estas 49 son newton, ¿cierto? Listo, me quedaron de incógnita la fuerza P, ¿cómo fue? La fuerza P y la fuerza normal, porque no conozco ninguna de esas dos. Hasta ahí dejo mi ecuación, la dejo indicada con lo que conocí y me voy a la otra ecuación y reemplazo. En la otra ecuación yo no conozco la normal, entonces la dejo ahí quietica. Menos WY. Resulta que WY sí lo conozco, miren. 84.870 newton. Entonces a 84.870 newton. Listo. Igualo a masa por aceleración en Y. Pero hay una cosa, yo conozco cuánto es la aceleración en Y. La aceleración en Y es 0. Por lo siguiente, resulta que si yo cojo esta masa, miren, bueno, la voy a dibujar aquí como al lado la traslado después. A ver, es para mostrarles uy, aquí torcida. Les voy a mostrar lo siguiente. Si yo cojo esta masa, esta que fuera mi masa, ella va a bajar así, miren. Va a bajar por el plano inclinado, ¿cierto? Baja así. Pero ella no sube en Y ni perfora el plano hacia abajo, no se mueve así. Como solo se mueve así en X y no tiene movimiento en Y, entonces aquí vamos a decir que esta aceleración en Y es 0. Y entonces esta ecuación, 0 por la masa, 0. Entonces esta ecuación me queda igualada a 0. Y aquí ya se ve que solo quedo con una incógnita, n, y que esto lo paso al otro lado. Entonces n me queda igual a 84.870 newton. Listo, y esta es la normal. Entonces ya fíjense que ya encontré el valor de la normal, 84.870 newton. Y entonces ahora me queda P menos 0,3 por la normal, 84.870 newton. Listo, más 49 newton. Estoy con la ecuación de arriba. Igual 10 por 4 sería 40. Multiplico aquí de una vez. 10 por 4, 40 kilogramos metro segundo cuadrado me da newton. ¿Cierto? Y entonces ahora hago operaciones. A P menos, pues aquí es P menos, multiplico 0.3 por 84. Pues hago la multiplicación, punto 461 newton más 49 newton igual a 40 newton. Entonces ahora, miren, ya despejo P. P va a ser igual a 40 newton más 25.461 newton menos 49 newton. P igual, entonces hago ahora esa resta, 16.461 newton.
Y esta es la fuerza que le tengo que aplicar acá a esta masa de 10 kilogramos para lograr que baje sobre el plano inclinado con esta aceleración debido a que hay rozamiento.